Bienvenidos, queridísimos amigos, a un nuevo video para el canal. Hoy nos encontramos en Viña del Mar. En el fondo pueden ver el reloj que le regaló Suiza. Se llama el reloj de las flores y arrancamos esta nueva experiencia. Vamos, acompáñame. Si no cuentas con mucho tiempo para conocer todo cuando vengas por Chile, la mejor opción es la que tomamos nosotros: alquilar un tour diario por Viña del Mar, Valparaíso y Reñeca, el cual incluye guía y traslados ida y vuelta desde el hotel. Pero si por el contrario tienes movilidad propia, a continuación te dejo lo mejor para visitar en esta zona. Para el centenario, diferentes países le hicieron regalos a Chile, ¿ya? Y estos regalos, ¿cierto?, se colocaron acá en Valparaíso, y por ende donde está este obsequio, este monumento, esta ofrenda, ¿cierto?, esa calle empezó a recibir el nombre del país, ¿ya?, de origen del país. Entonces vamos a ingresar a Avenida Argentina y tienen que mirar aquí al costado del lado izquierdo, ¿cierto?, y van a ver un monumento, ¿cierto?, que fue el regalo que le hizo Argentina a Chile para los chilenos. En este costado, ahí, ¿ven? Es una escultura que tiene la forma del obelisco, ¿ya? El obelisco que está en Buenos Aires. Como esta zona, chicos, es zona de comercio y también obviamente el centro de encuentro, sobre todo para las protestas y las manifestaciones, todos estos monumentos igual son atacados, rayados, ensuciados, etc. ¿Ya? Más adelante vamos a ver también a mano izquierda otro monumento que fue construido para cuando Chile retornó, ¿cierto?, a la democracia. Nosotros tuvimos un periodo de dictadura desde el 73 hasta el año 90, ¿cierto? Esta dictadura estaba dirigida por un general del ejército, se llamaba Augusto Pinochet. Y cuando se produce este cambio, ¿cierto?, cuando termina la dictadura y retorna a la democracia en Chile, se construye este monumento para conmemorar ese hecho, que es ese monumento que se va al fondo, que parece como un cable gigante. Esas cuatro puntas entonces representan la unión, esta unión de este Chile dividido que estuvo en un momento y ahora retorna a la democracia y se une, ¿cierto?, para formar una sola fuerza. Está construido del principal material que nosotros trabajamos, que es el cobre. Está construido completamente de cobre. Y también, como ven, está en algunas partes bien deteriorado y bien destruido, porque como les comentaba, cuando se reúne la gente acá a hacer manifestaciones, sobre todo para el estallido social que hubo en el 2019, lo destruyeron harto, ¿ya? Y el edificio que ustedes ven a su izquierda, bueno, ese es el Congreso Nacional. Ahí es donde están los... Sí, aquí dobla. El Congreso Nacional, entonces, donde están nuestros políticos trabajando para ustedes. Siempre he estado acá en Valparaíso. Siempre he estado en Valparaíso. Santiago es la capital. Es para allá iba, justamente. Bueno, cuando Augusto Pinochet tomó el poder de la dictadura, él no quería tener nada que ver con la política, ¿ya? Era lo que se decía él y solamente lo que decía él. Entonces él viene y mandó a todos los políticos para acá y construyeron el Congreso acá. Sí han habido propuestas de que retorne el Congreso a Santiago, pero al final nunca se ha acogido mucho ese proyecto y finalmente quedó acá, porque ya como de cierta manera se acostumbraron a venir para acá y que el Congreso esté aquí. O sea, en la entrada del Congreso hay dos monumentos ahí de el padre de la patria de Chile, que es Bernardo O'Higgins, y José Miguel Carrera, que fue un capitán que ayudó también que colaboró en esta independencia de Francia para Valparaíso. Y es este cóndor entonces que le regala la escultura. 1910. Sí. 100 años. 100 años de de... sí. Justamente todos esos regalos fueron para el centenario de Chile. Estamos haciendo el ingreso a este Cerro Concepción. Ya estamos haciendo el ingreso al Cerro Concepción. Nos vamos a trasladar al Cerro Alegre, que es donde vamos a estar después la caminata. Y
Y por acá vamos a hacer también la llegada a la casa del poeta Pablo Neruda, ¿ya? Valparaíso fue descubierto en 1536, ¿ya? Valparaíso es la única ciudad en Chile que nunca fue fundada. Nunca fue fundada, ¿ya? Fue descubierta por Diego de Almagro, que era un español, que junto con Francisco Pizarro estaban haciendo la invasión en el Cusco, ¿cierto? Al imperio inca, ¿ya? Y los incas le comentaron a Francisco Pizarro que en Chile había mucho oro. Entonces Francisco Pizarro le ordena a Diego de Almagro entonces que venga a Chile con un grupo de soldados y que viniera a conquistar Chile y le mandara todo el oro que encontrara, ¿cierto?, en esta región. Diego de Almagro hizo un viaje larguísimo, se encuentra con esta costa, ¿cierto?, y se dio cuenta que aquí no había nada de oro, sino que solamente habían indígenas que extraían marisco y que cazaban lobos marinos y que de eso vivían. Y cuando llega acá en 1536 descubre Valparaíso y se da cuenta que no hay nada. ¿Ya? Él regresa derrotado al Cusco y luego llega por mar un almirante que era de apellido Serrano, si no me equivoco, y él en 1544 llega por el puerto, por mar, y nombra a esta ciudad como ciudad puerto, ¿ya? Pero nunca la fundaron, ¿ya? Entonces Valparaíso es la segunda ciudad más antigua de Chile después de Santiago. ¿Ya? Santiago es la primera ciudad que se funda y la funda Pedro de Valdivia, ¿ya? En Santiago. Acá en Valparaíso entonces vamos a visitar la casa de Pablo Neruda, que es premio Nobel de Literatura. Pablo Neruda tuvo una carrera bien importante, pero su carrera más que nada se basó en la política más que en la poesía. ¿Ya? La poesía era como su segundo amor, ¿ya? Porque él era militante del Partido Comunista, ¿ya? Y él era bien participativo en esta lucha por el comunismo, ¿ya? Él tuvo 3 casas y tuvo 3 amores también. Ya, porque Pablo Neruda era bien enamoradizo, sí, era cosa brava Pablo Neruda, sí. Las miraba y todas caían ahí rendidas a sus pies. De sus 3 mujeres, hubo una a la que le dedicó la mayor. Sí, abren a las 10. Bajemos un poquito más allá porque está la Plaza de los Poetas. Sí. Y de sus 3 mujeres hubo una que era su nombre era Matilde, y ese fue como el gran amor de su vida, ¿ya? De hecho todos los poemas de Pablo Neruda están dirigidos a ella, ¿ya? Y fue finalmente con la que terminó sus últimos años de vida y fueron ambos juntos sepultados en su tercera casa, que es la de Isla Negra, que es la casa más importante. Y ahí están sepultados entonces juntitos los dos, Matilde y Pablo Neruda. Esta casa en particular, bueno, todas las casas de Pablo Neruda tenían como un nombre, y esta casa se llama La Sebastiana. Le puso ese nombre a la casa por el arquitecto que la diseñó, que era un francés que se llamaba Sebastián justamente, y el nombre entonces esta casa La Sebastiana. Actualmente Pablo Neruda no tuvo herederos, entonces, todas sus pertenencias, todas sus cosas fueron tomadas, digamos, en este caso por el gobierno, y fueron convertidas en museo, ¿ya? Y en reliquias históricas. Bueno. Se hace, creo, no me acuerdo bien la fecha, pero se hace como un festival de murales acá en Valparaíso, y vienen chicos de muchas partes del mundo a hacer sus murales artesanales. Una cosa son los murales y otra cosa son los grafitis. Ya, los grafitis en verdad son contaminación, justamente. Bueno, esta entonces es la escuela alemana, ¿ya? El colegio alemán. Y fue el edificio que fue el regalo que le hizo Alemania a Chile, ¿cierto? Y aquí estudiaron personajes súper importantes de la política en Chile, justamente en el mismo año, no siendo compañeros, pero estudiaron juntos, extrañamente, Augusto Pinochet, el dictador, y Allende, Salvador Allende, ¿ya? Que justamente fue
quien se enfrentó a Augusto Pinochet para el golpe del 73. Se fueron alumnos de la misma escuela, pero al parecer ellos no se conocían hasta ese entonces. ¿Ya? Hasta que se mataron. Hasta que se mataron. Valparaíso es sinónimo de cerros, así que si no recorriste al menos uno de ellos, no estuviste en Valparaíso. Así que si no sabes por dónde empezar, te recomiendo comenzar por el Cerro Alegre, el más pintoresco y mejor conservado de toda la ciudad. Como ya todos nos dimos cuenta, Valparaíso es una ciudad muy colorida, pero un dato bastante curioso es que las casas están pintadas con murales gracias a la pintura sobrante de los barcos que llegan a este famoso puerto, el cual es el principal puerto de contenedores y pasajeros de Chile y uno de los que tiene la mayor actividad de toda Sudamérica. La escalera piano es una de las postales más buscadas de Valparaíso y por supuesto nosotros no nos podíamos quedar sin nuestra postal. El paseo de los colores y los murales junto a la escalera de los colores. Saluda, sanguchito. Llegamos a la puerta más famosa de la escalera. Todo el mundo se quiere tomar fotos, así que hay un poco de cola. Esperaremos para nuestra, obviamente, famosa foto. Es verdad que en Valparaíso existen muchísimos murales y escaleras, pero no te puedes perder la escalera de los colores, una de las escaleras que sube desde la calle Urriola al Cerro Concepción. Luego de una larga y nutrida caminata por las calles de Valparaíso, descenderemos en el famosísimo funicular, para continuar nuestro paseo histórico, el cual tiene un costo de tan solo 100 pesitos chilenos, que vendrían a ser unos 10 centavos de dólar aproximadamente. Llamada originalmente Plaza de la Aduana, luego su nombre cambió a Plaza del Palacio, hasta obtener actualmente su nombre, Plaza Sotomayor, la cual es considerada el mayor centro cívico de la ciudad, así como el eje principal del barrio Puerto. Está rodeada de importantes inmuebles como el monumento a los héroes de Iquique, donde yacen los restos de Arturo Prat, y el edificio de la Armada de Chile. Cevichito mixto, salmón y pez reineta. No tengo camarón, me pichirrearon. Quiero mi camarón, por favor. Me lo tiene contado esta señora, me está contando el camarón. Juguito de mango y juguito de frambuesas. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Cevichito, salmón y camaroncito. Provechito. It's good. Está muy bueno el salmón. A ver, una segunda probadita. Camarones, pez reineta y salmón. Espectacular. Siguiente plato, por favor, a probar. Arroz a la marinera. Vamos por él. Segundo plato. Let's go. Está bueno, tiene un toque raro. Tiene un sabor raro que no logro percatar de qué es. Es un condimento. No sé. Muy bueno. Está rico.
10 puntos. Te lo recomiendo. Se dice que el jefe de la tribu que llegó a la isla los construyó porque él tenía recurrentemente un sueño donde él veía que la isla desaparecía, como que se hundía. Y él manda a construir entonces como para la protección de la isla, porque él cuando tenía ese sueño veía entrar como una bruma por ese sector de esa playa y como que atrapaba la isla, lo hundía. Entonces él, para como evitar eso, claro, construye estos modelos en una línea y los puso en esa posición, o sea, como dándole la espalda a ese espíritu que venía entrando y protegiendo la isla. La isla de Pascua le pertenece a Chile solamente por un tema territorial, ¿ya? Chile es tricontinental, ¿ya? Tiene territorio insular y tiene estas millas marinas que abarca dentro de esas cosas la isla de Pascua, ¿ya? Pues la isla de Pascua le pertenece a las islas de la Polinesia, ¿ya? De Oceanía. Pero esta isla entra dentro de las millas marítimas de Chile y pasa a ser territorio chileno. Muy lejos, son como 6 horas de vuelo en el mar, pero el mar es Pacífico, sobre el mar. Vamos a ver qué tan fría es el agua del Océano Pacífico. Tenemos a la señora Ladín de Ripani para hacer la prueba de frialdad. Prueba número 1. ¿Cuántos grados dice la señora que hay? Prueba superada. ¿Cuántos grados tiene? Ay, no sé, como uno. ¿Demasiado? ¿Extremadamente fría? Tomando que me pierna. A ver, veamos la patita. Oye, sí, está muy fría. Encima, Océano Pacífico y abierto al mar. O sea, mar abierto esto. Bueno, mi gente bella, no me queda más que despedirme desde la playa Cochoa Norte, ubicada en Reñaca, Viña del Mar. Decirles adiós. Nos vemos en un próximo videito. Sin antes recordarles, suscríbanse en @marianoporelmundo, tanto para Instagram y YouTube. Les mando un besote grande. Nos vemos en otra oportunidad. Bye. Chao.